Hola, ¿qué tal, colegas? Bonita tarde, noche. ¿Sí me escuchan todos? ¿Todas? Ah, menos ahorita. Sí, todo bien. Perfecto. Bueno, vamos a dar inicio con este segundo tema y ya último. El día de ayer estuvimos viendo nutrigenética y nutrigenómica y hoy vamos a empezar con epigenética y microbiota intestinal. ¿Por qué relaciona todo esto? Porque este mismo estudio se trata no solamente de ver todo esto, sino también de relacionarlo con la nutrición y por este mismo que la microbiota está desarrollándose un poquito más en estos momentos, pues vamos a verlo también. Vamos a empezar por qué es esto de la epigenética, cómo surgió, quiénes son los que lo indagaron un poquito más esta parte. Principalmente todo esto surgió por el estudio del genoma humano, como se encontraron muchísimos biomarcadores genéticos y relaciones, por ejemplo, con Alzheimer, con esclerosis múltiple, con epilepsia incluso, algunos biomarcadores que tratan específicamente intolerancias o alergias alimentarias, se desarrolló este nuevo estudio. ¿Para qué? Para ver específicamente qué auge tiene la nutrición. Y este estudio va más a a esta misma rama. La epigenética lo que hace es juntar todo el ADN, ARN mensajero, toda esta parte del genoma, mediante una composición molecular para poderlo transmitir en minerales, en vitaminas, en micronutrientes, macronutrientes, y de esta forma también ve la parte de la microbiota y el desarrollo ambiental, qué factor está influyendo en esta parte, y de esta forma hacer una metilación por medio de las histonas y modular la respuesta genética. ¿Alguien ya había escuchado de esta rama o de este estudio? Sí, muy bien. Entonces, no estamos tan perdidos. Vamos a continuar. ¿Qué relación tiene la epigenética con la nutrición? Primero, es la fusión de agentes microbiológicos y factores externos, como cuáles, como los ambientales, como los sociales, y de esta forma poder implementar esto mismo dentro de la consulta. ¿Cómo lo hace? El fin es potencializar la absorción de nutrientes conforme a este mismo estudio. Porfa, ¿pueden apagar sus micrófonos? Listo. Les comentaba, toda esta parte ha sido desencadenada desde el estudio del genoma humano. Por esto mismo, para identificar los biomarcadores genéticos y aumentar también, no solamente nutrición clínica, también el rendimiento físico en nutrición deportiva y también esta parte por medio de los ejes intestinales, ahorita los vamos a estar viendo un poquito más característicos, y relacionándolo con la microbiota. La función ejerce tres acciones específicos. Primero, modular respuesta genética por medio de la herencia. Es decir, si hay un porcentaje, aunque sea muy mínimo, entre un 5 al 15% de la genética, y cómo podemos modificarla por medio de una alimentación correcta. Así, la nutrición ha sido desencadenado incluso a nivel molecular, teniendo el control por este mismo parte de la epigenética, este estudio, y controla también los factores inflamatorios metabólicos. ¿Como cuáles? Podría ser el perfil lipídico, el perfil genético en relación a esto, como un gen específico que se llama FAT, Fat and Muscle Obesity, que es uno de los genes que se asocian a este mismo estudio. Y se optimiza también el rendimiento deportivo mediante esta figurita que estamos viendo aquí. Se evalúan estas partes, específicamente hablando de nutrición, ácidos grasos esenciales, vitaminas, lo que son los retos ambientales, que son los factores ambientales, ahorita lo vamos a ver también, la resistencia microbiana, lo que son los alimentos específicos, aminoácidos y también algunos minerales o ciertas vitaminas que puedan influir en esta parte. ¿Cómo actúa este mismo estudio? Hay algo que se conoce como genética bacteriana.
lo que hace es que dentro del hospedador, que es nuestro organismo o el paciente propiamente, hace que este mismo hospedero actúe bajo su sistema inmunológico, activando también los cromosomas bacterianos, es decir, por medio de una recombinación genética, transformación genética, transducción segmentada, transducción especializada y conjugación movilizada. Estos 5 van dentro de este estudio. El estudio propiamente consiste en sacar un folículo de cabello y meterlo en una máquina especializada para de esta forma, al menos aquí en México, se envía a Europa. En Europa tenemos los resultados y nos lo mandan de 15 a 20 días hábiles. ¿Esto para qué? Para identificar y diferenciar algunos marcadores genéticos y plasmarlos no tanto en teoría, sino ya aplicada en la nutrición. Ahora, ¿cómo se va a estar relacionando con los ejes intestinales que estaba comentando y la microbiota? Hay algo que se conoce como eje intestino-cerebro. ¿Qué es este eje intestino-cerebro? En relación al eje intestino-cerebro es la relación de los sistemas nervioso central, el sistema nervioso neuroendocrino, el sistema nervioso entérico. ¿Para qué? Para formar este mismo círculo, vamos a ponerlo así, para combinar y modular también estrés o factores inflamatorios, factores psicosociales o psicológicos como ansiedad, depresión o algún trastorno alimenticio, también el comportamiento cognitivo y la ingesta de alimentos. ¿Por qué? Porque esto mismo, dentro del eje intestino-cerebro, actúa la epigenética, modulando la parte de los nutrientes. Si tenemos un buen aporte de nutrientes, vamos a poder modular esta misma parte. Por ejemplo, la genética y la epigenética ha sido identificado también que, dependiendo de los tipos de parto, ya sea natural o por cesárea, podemos ver una genética totalmente diferente. Se conoce hasta el momento que el niño puede nacer por 2 razones. Bueno, su microbiota puede desarrollarse por 2 razones. La primera es que nazca con su genética y microbiota de la mamá, o la segunda, que es muy raro el caso, que nazca con su propia microbiota y genética. ¿Cómo se va a estar desarrollando todo esto? Por medio de los factores ambientales, factores alimenticios y algún tipo de sucedáneos que se le incluya dentro de la dieta. E incluso aquí puede afectar el ejercicio y también qué es lo que estaba consumiendo la madre durante el embarazo. De esta forma, ¿qué es lo que vamos a controlar en pocas palabras? Precisamente lo que es los factores hormonales, podemos controlar incluso lo que es la TSH, la FSH, la LH, la GH y la ACTH. En pocas palabras, podemos controlar el apetito e incluso también podemos controlar los factores inflamatorios y retención de líquidos. El impacto de la microbiota, al menos en esta parte, se habla de 4 específicos. Los biomarcadores genéticos que les estuve diciendo, que es propiamente cómo nace el bebé y cómo se va desarrollando poco a poco. Factores ambientales, que es propiamente cómo es que nosotros y nuestro bebé va a estar cambiando su genética por etapas de la vida. Ahorita la vamos a ver también. Los cambios fisiológicos, principalmente los hormonales, que desencadenan toda esta parte y puede haber un descontrol dependiendo también del control de alimentación que lleve. La predisposición genética, es decir, qué tan predispuesto está el niño para poder generar alguna patología descrita. Hasta el momento se ha identificado, al menos en la rama neurológica, Alzheimer, Parkinson y esclerosis múltiple, específicamente viendo la relación de lo que es la microbiota y la epigenética. Y viendo la parte ya metabólica, se puede estar controlando diabetes mellitus tipo 2. Podemos controlar también lo que es la resistencia insulínica. Incluso también podemos controlar algo que se conoce como dermatitis atópica, que es precisamente que se da en niños. Y también alergias o intolerancias alimentarias que les estaba contando. Mediante esto podemos prevenir todo esto
conforme a una alimentación, y este mismo estudio es lo que nos arroja. ¿Qué relación va a tener con la regulación del apetito? Aquí no solamente abunda con la regulación del apetito, también con el ciclo circadiano. No nos dice tal cual todo esto en el estudio, pero teniendo el control podemos regular los ejes intestinales. Eje intestinal que estuvimos viendo, intestino-cerebro, hay otro que se conoce como eje intestino-pulmón y otro que se conoce como eje HPA, que es hipotálamo, pituitario, adrenal. Específicamente en el eje intestino-cerebro, se va a estar relacionando con todos estos por medio del nervio vago. El nervio vago es el que va a conectar, o vamos a ponerlo así, que va a ser como la médula espinal, que une toda la parte de nosotros para poder caminar. El nervio vago funciona más o menos de la misma manera con los 3 ejes intestinales. Lo que estuvimos viendo, intestino-cerebro, va a controlar la respuesta inflamatoria y la respuesta a lo que es hormonal. El eje intestino-pulmón va a controlar los reinos bacterianos, es decir, qué tan predispuestos estamos a desarrollar algún tipo de infección o bacteria. E incluso también podemos prevenirlos. Y sí, también podemos prevenir con esto el COVID, pero todavía no está bien estudiado. También otra cosa que les estaba comentando es el eje HPA. El eje HPA, hipotálamo pituitario adrenal, son sus siglas. Ese, a mi manera, el más importante. ¿Por qué? Porque de esta forma podemos desencadenar algo que se conoce como la liberación de corticotropinas para prevenir factores inflamatorios que pueden desencadenar a enfermedades inmunológicas. E incluso, como les estaba comentando, la regulación del apetito principalmente es por la liberación excesiva de grelina, leptina y adrenalina. Y la adrenalina juega un papel importante que no se ha estudiado totalmente, pero ya se obtienen estudios que avalan que la adrenalina puede jugar un factor para regular lo que es la ingesta de alimentos. De esta forma, ¿qué es lo que hace la adrenalina? Juega un papel simbiótica con la que es la leptina, la grelina y también los péptidos YY, para que se pueda metabolizar más rápido los alimentos. De esta forma juega papel como regulador del apetito. Y del ciclo circadiano es precisamente por el control de las hormonas serotonina y melatonina. Esto principalmente viéndolo en el eje HPA. Ahora quisiera que ustedes me dijeran qué es lo que han escuchado de esa pequeña prueba que no tiene mucho y si alguien la ha usado o se ha hecho este mismo estudio. Solo lo han escuchado. Ok. Ahorita les voy a mandar por medio del grupo de WhatsApp cómo es una prueba epigenética. Son, si no mal recuerdo, 15 páginas. ¿Por qué 15 páginas? Porque esto maneja un potencializador de vida, vamos a ponerlo así, que son de 90 días, una pequeña dieta, pero es más que nada no como dieta, es unas recomendaciones generales, específicamente viendo qué tienes de deficiencia, por ejemplo, de vitamina D, pero qué tipo de vitamina D, puede ser vitamina D3, o por ejemplo con los complejos B, que hay muchísimos, te especifica qué tipo de complejo B necesitas y qué tipo de complejo B en tu dieta está deficiente. Incluso también te especifica qué tipo de grasas te puede estar haciendo daño a nivel genético y también cómo es que estamos abundando en esta parte con el perfil lipídico, con la regulación del apetito, la regulación del ciclo circadiano y mediante esto te dice, ¿sabes qué? Pues tienes que consumir tal alimento o un poco más de antioxidantes o un poco más de probióticos. Abunda mucho en la parte de los probióticos, ahorita vamos a ver por qué. Pero antes les quiero platicar por qué es tan importante la microbiota en cuestión de la epigenética. Todos estos mismos estudios han relacionado 4 etapas diferentes. La primera es desde el recién nacido.
que es propiamente cuando el niño está desarrollando su propia microbiota y según el acta pediátrica menciona que los primeros 1000 días de vida son los más importantes al nacer. ¿Por qué? Porque podemos desarrollar, ya sea también dependiendo del tipo de parto, algunas bacterias buenas o malas. Por ejemplo, lo que es en un tipo de parto por cesárea, el bebé puede nacer con bacterias como el Staphylococcus y bifidobacterias, en cuyo caso, por ejemplo, con el tipo de parto natural, nace con lactobacillus y no nace con otros tipos de bacterias. ¿Por qué estas dos? Porque ya conocemos que el Staphylococcus es malo y las bifidobacterias puede ser buena o mala, pero los lactobacillus son totalmente buenos. ¿Cómo podemos cambiar esto mismo en caso de que sea cesárea? Por medio de una alimentación. Si podemos llevar una alimentación totalmente correcta, en este caso pues ya sería lactancia materna exclusiva, sin poner ningún tipo de sucedáneos, a menos que tengan una justificación médica, claro, podemos controlar esta misma salida de bacterias y entrada de ellas. Esto en la primera etapa. En la segunda etapa se conoce cuando el niño ya tiene entre 8 a 12, 13 años aproximadamente. Aquí ya el niño está muy susceptible a los cambios fisiológicos, a los cambios ambientales, y de esta forma, ¿qué es lo que hace? Aquí todo está muy alterado. Puede ser, vamos a ponerlo así, puede ser entre un sí y un no, de que pueda generar algún tipo de malestar, algún tipo de enfermedad genética, de enfermedad metabólica. Y en esta parte hay que tener muchísimo cuidado en la cuestión hormonal y metabólica. Y en la tercera etapa es el adulto, que es cuando ya pasa de los 21 años, llegando casi a los 40. En esta etapa es muy diferente. ¿Por qué? Porque aquí ya ocurre una estabilidad microbiana y una estabilidad genética. Aquí ya es más difícil modificarlo. Si tiene alguna patología o algo por el estilo, aquí ya es más difícil poderlo controlar, porque precisamente por esta misma parte que ya está establecida una microbiota y una genética, es más difícil poderlo controlar. Claro, todavía se puede, pero es muy difícil. Específicamente aquí abundan 3 bacterias, lo que es la Firmicutes, la actinobacteria y las bacteroidetes. Y en la cuarta etapa, que es cuando ya el paciente es en la etapa de anciano, es a partir de los 50, 60 años, y aquí propiamente ya va disminuyendo la cantidad de microbiota, de probióticos, de prebióticos, y también propiamente la genética va decayendo. En pocas palabras, metila el ADN para poder producir algún tipo de manifestación como normalmente está diverticolitis, fibrosis o propiamente nada más dolor muscular. Y aquí ya puede entrar también riesgo de infecciones. Todo esto podemos irlo controlando por medio de este mismo estudio, con una alimentación correcta desde que nace el niño, o propiamente, si no podemos verlo desde que nace, ir desarrollando una propia microbiota genética por medio de una alimentación correcta. Este mismo estudio lo que hace precisamente es abundar en la nutrición y decir, ¿sabes qué? Pues la nutrición hoy en día es mejor que una medicina o un medicamento. ¿Por qué? Porque la fisiología y el desarrollo cognitivo podemos mejorarla con una alimentación para mejorar lo que es la microbiota y la genética, dependiendo también del sexo y la edad, incluyendo una importancia relativa en la localización geográfica, es decir, los factores ambientales. Y aquí también abunda ya la parte, por esto mismo del COVID que salió, lo que es la exposición a los fármacos y los cuidados de salud. Principalmente, pues, los lavados de mano continuamente, el uso de cubrebocas, e incluso aquí salió de que la interacción entre mascotas puede ser maligna para algunos. ¿Por qué? Porque muchos no tienen un control en su calendario de vacunas o en su calendario de desparasitación, y esto mismo hace que, por medio de los lengüetazos que dan los perros, te pasen a ti, bueno, a ustedes no, pero a sus pacientes, unas bacterias muy malignas que incluso pueden generarlos la muerte, que es muy rara la vez, pero sí llega a pasar.
principalmente en niños, porque su microbiota es un poquito más inestable. Y aquí menciona Laura. De acuerdo a las últimas investigaciones en nutrición funcional, nos dice que repercute desde la abuela o la mamá de la mamá. Bueno, creo que te refieres a que repercute la nutrición desde la mamá a la mamá, o sea, desde la abuela. Sí, Sí, precisamente. perdón, Dime. sí, de acuerdo a lo que vemos en nutrición funcional y las investigaciones nos muestran que la alimentación se viene también, bueno, la microbiota se tiene cambios desde la mamá de la mamá, desde la abuela, ¿no? De cómo llevó su alimentación la mamá, tiene que ver con la microbiota de la mamá y luego con la del hijo, ¿no? Entonces se puede decir que hasta la tercera generación empieza a afectar. Y sí, también como decías lo de los animales. Se puede dar también, hemos visto que en gatos, por ejemplo, repercute mucho en la mujer embarazada. Desde el pelo del gato puede producir hasta abortos, ¿no? Esos son uno de los estudios que he estado leyendo y es importante ver todo esto. Sí, exactamente. Por eso mismo, bueno, ya espero que todos estén aplicando de que siempre mencionen, por ejemplo, los antecedentes familiares hasta la abuela, no más allá ni menos. Y que sea directo, o sea, que sea de la mamá, que no sea de un tío lejano, por ejemplo, que sea de la mamá directamente. ¿Por qué? Porque precisamente, como dice Laura, los nuevos estudios dictan que hasta la tercera generación, ya después de esa, ya no es válida. Porque precisamente toda esta modificación y polimorfismos diferentes es propiamente una generación nueva. Y sí, por ejemplo, lo que mencionabas de los gatos es precisamente por el jugo gástrico que tienen, que es muy ácido, es más ácido incluso que el de nosotros, el de los gatos, que esto mismo puede provocar por medio de, bueno, se estudió, todavía no está bien fundamentado que sea por la oxitocina, precisamente por lo que incita tal cual a que sea un aborto o incluso puede ser por cesárea en caso de que se pueda salvar. Ahora viendo ya tal cual con los inmunomoduladores, ¿qué es lo que hace? Principalmente en una respuesta a estrés o algún tipo de ejercicio, hace una vasoconstricción esplánica que precisamente provoca hipoxia tisular, isquemia y acidosis tisular, que propiamente lo que hace es una difusión en la barrera gastrointestinal, provocando un deterioro en el sistema hormonal, es decir, como les comentaba, los ejes intestinales, todo esto tiene que ver, descontrola lo que es, por ejemplo, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que este controla la salida y entrada de líquidos por medio de la ADH y la ACTH, incluso también por los corticotrópicos, y también este mismo eje puede controlar la salida y entrada de algunas infecciones por medio del eje intestino-pulmón. Y controlando con el eje HPA, va a disminuir también el ciclo circadiano o propiamente lo va a alterar. Que bueno, para los que no conozcan el ciclo circadiano es el ciclo del sueño propiamente. El daño sistémico también es muy estudiado en estos casos e incluso hay raros casos en que se puede detectar un tipo de cáncer maligno, específicamente puede ser leucemia o linfoma o algún tipo de mieloma que puede estar condicionando esta misma parte. Y de esta forma puede haber un daño multiorgánico. Lo que nos dice el estudio es precisamente la importancia de los probióticos. Y bueno, antes de decirles, ¿alguien sabe cuál es la diferencia entre probióticos y prebióticos? Los probióticos es la cepa en sí o los microorganismos que ayudan a cambiar lo que es una microbiota y el probiótico es el alimento hacia el probiótico, ¿no? Exactamente. Así como lo dice Laura, está perfecta. Esto mismo es el alimento de los probióticos y los probióticos propiamente es lo que nos ayudan a cambiar o mejorar en caso de la microbiota intestinal. ¿Y qué es lo que hace? Principalmente es proteger la barrera gastrointestinal, controlando el sistema hormonal, controlando los tres ejes que les estuve diciendo y disminuyendo el estrés oxidativo, como los radicales libres, las especies reactivas de oxígeno y mantiene también un estado
de vigía óptimo. En pocas palabras, aquí ya tenemos todo controlado. Tampoco es que se esté estudiando muchísimo, hasta ahorita no hay ningún tipo de estudio que te diga, ¿sabes qué? Pues necesitamos cierta dosis específica porque esto es nuevo. Lleva aproximadamente de 7 a 15 años el estudio. Les digo 7 a 15 años porque dependiendo del país, es como ya se va descubriendo un poquito más de estudios científicos que avalan algún tipo de tratamiento nutricional. Pero el mismo uso de los probióticos es muy bueno para los pacientes, por ejemplo, que tienen algún tipo de malestar gastrointestinal o propiamente se ha visto estudios y casos raros en que también podemos ver mejorías usando probióticos, no prebióticos, para controlar un tipo de malestar autoinmune como el tipo de VIH. Y también previene también que es las lesiones tisulares y, como les comentaba, problemas gastrointestinales. Aquí también se usa mucho en nutrición deportiva para controlar lo que es la contracción muscular y prevenir algún tipo de daño tisular. Partiendo desde este punto, sin embargo, ya hay muchas cepas, investigaciones de algunas cepas que nos hablan del progreso o de lo que puede ayudar positivamente el uso, por ejemplo, del plantarum o del ramerus, que podríamos utilizarlo en paciente con enfermedad renal, que son muy útiles para poder bajar la urea en ellos. En niños por ejemplo, estaba yo leyendo unas investigaciones anteriores, en niños prematuros, el uso de probióticos en ciertas cepas ayuda también a que haya menos probabilidades de muerte. Entonces, ya se tienen muchísimos estudios en cepas diferentes. De hecho, hay una guía, no sé si la conozcan, que hay una guía de probióticos. Así lo van a encontrar, Probiotic Guide USA, donde están todos los probióticos con la cepa y la dosis y hacia dónde nos podemos guiar. Y eso sería una muy buena ayuda porque viene por enfermedad. Entonces sí existe ya una guía para que se puedan orientar. Y así la van a encontrar como Probiotic Guide USA. Sí, esa es una información muy buena. Aquí hay otra cosa, sí había escuchado de la guía y ya la estaba leyendo, pero esto es USA, Estados Unidos. Todavía no está especificado que sea para México o para algún otro país. Para Estados Unidos sí, pero para nosotros todavía no. Así que ahorita, calmados con eso, ahorita se ha identificado, así como dice Laura, algunas cepas, como el Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus rhamnosus y Bifidobacterias lactis. Esas son las únicas tres que son de una forma un poco general a nivel mundial. Porque pues estas mismas cepas a lo mejor no son tan específicas como algún tipo de, bueno, para controlar ya sea algún tipo de patología renal, algún tipo de patología oncológica, pero esto mismo hace que sea más importante el uso de probióticos. Sin embargo, precisamente porque es muy nuevo, yo no pondría tanto el auge en un tipo de dosis. Yo pondría más el auge en escoger tal cual la calidad y qué tipo de cepas está incluida en estos probióticos. Aquí igual se los voy a estar apuntando para que tengan las cepas. Que son las Lactobacillus acidophilus, rhamnosus y Bifidobacterias lactis. Y vamos ahora con lo que son las frecuencias nocivas. Aquí propiamente se auge en lo que son los factores ambientales y factores externos, como el teléfono celular, los sistemas contracorriente que generan mucho campo electromagnético, incluso también los factores que son los magnéticos que pueden desencadenar algún tipo de enfermedad por medio de una radiación excesiva, pero estoy hablando de un poquito más integral, vamos a ponerlo así. Aquí menciona algo muy específico que son los HAPAs. ¿Saben qué es esto? ¿Alguien sabe las siglas de este nombre? HAPS.
no? Bien. El HAPS son los hidrocarburos aromáticos policíclicos. ¿Estos dónde se encuentran? Principalmente se encuentran en el té mate, en el cigarro o tabaco, como lo conozcan ustedes. Y sí es bueno el té mate, no les digo que no, pero es malo consumirlo en exceso. La dosis aproximada es de 3 a 5 gramos por día, dependiendo de dónde estén. Es una recomendación general que dan. ¿Para qué? Para no generar algún tipo de metilación de ADN y generar algún tipo de complicación metabólica o genética. El estrés metabólico o estrés oxidativo, también como lo conozcan ustedes, es hasta el momento algo que ya está estudiado desde hace mucho y esto mismo puede desencadenar algún tipo de manifestación clínica. Y las radiaciones, todavía no está bien estudiado qué puede ocasionar esto mismo, pero ya está en fundamento para que pueda salir a la luz y pueda ser un factor predisponente para desarrollar algún tipo de enfermedad genética. ¿Por qué? Por los mismos histonas que estuvimos viendo el día de ayer con Iris. Todo esto mismo está relacionado. ¿Hasta aquí no se tengan alguna duda, pregunta? Sí, claro. Aquí les pongo, bueno, es que creo que se lo puse en sala de espera. Ya lo voy a poner aquí para todos. Son los lactobacillus acidophilus, rhamnosus y bifidobacterias lactis. A lo mejor puede que sea, bueno, que lo encuentren en español o en inglés. Bifidobacterium o bifidobacterias o lactobacillus o lactobacillus. Aquí ya depende de la marca. No me voy tanto por qué marca tiene cierto tipo de cepa, pero me voy más por las marcas que tengan estas 3 cepas. Si no encuentran que tengan las 3, de preferencia que tengan al menos 2. Específicamente que tengan lactobacillus y bifidobacterias de estos dos. Cualquiera de los dos, de preferencia que tengan las 3, pero si no, pues al menos que tengan 2. Una pregunta, allí en Dime. cuanto a 2 o 3, hay probióticos que tienen más de, no sé, 8 o 7 cepas. Entonces, entre más se tenga de una sola cepa es mejor, o entre más cepas haya en su diversidad es mejor. Aquí de preferencia, entre más cepas haya en la diversidad, es mejor, pero que tengan estas mismas 3 cepas. O si no tienen las 3, pues al menos 2, que sean lactobacillus y bifidobacterias. Ok. La cantidad mínima es de entre 30 a 50 billones de preferencia, pero si encuentran más, estaría mucho mejor. Muy bien, gracias. ¿No de qué? Me comenta Clara que si el consumo de lactobacillus se puede iniciar en cualquier momento y a cualquier edad. Aquí es muy diferente dependiendo de la etapa. Aquí lo que yo te recomiendo es solamente ponerlo para algún tipo de patología, ya cuando no se pueda controlar por medio de alimentación, siempre como todo usar alimentación natural, sin ningún tipo de suplemento ni nada por el estilo, y ya de ahí podemos partir con poner algún tipo de suplemento, en este caso pues los probióticos. En edad específica, como yo siempre lo he puesto, claro, cuando ya no se puede controlar por medio de alimentación, es en un rango aproximado entre 11 a 19 años. Pero normalmente hay algunos casos y estudios también que lo recomiendan desde que están en la etapa de parto incluso. Y es bueno y malo dependiendo cómo es que sea la interacción con el médico. Él es el que tiene que decir si sí o si no, dependiendo cómo ve a la paciente. Si no ve ningún tipo de interacción fármaco-nutriente o algún tipo de interacción fármaco-fármaco, no hay ningún problema. Se puede poner. No es
nocivo tal cual los probióticos para la madre, se puede incluir, incluso para el bebé se puede incluir, pero una dosis muy baja. Y Carmen me comenta que cómo se toman, antes o después. Aquí esto sí ha estado estudiado, que de preferencia se tomen por la noche para que durante el ciclo circadiano, vamos a ponerlo así, que estamos dormidos, ejerza su acción durante toda la noche y por el día te sientes mucho mejor, para disminuir precisamente algún malestar gastrointestinal o algún malestar que tengas propiamente de forma general, por ejemplo, el estrés. ¿Cuántas veces al día? De preferencia nada más una. Yo normalmente siempre lo manejo una cada 2 días, pero hay otros estudios que lo manejan todos los días por la noche. También hay otros que lo manejan uno por la mañana, 2 horas antes de la comida y 1 hora antes de la cena, es decir, 2. Pero bueno, yo soy un poquito más integral y nada más lo manejo por la noche, 1 hora después de cenar. Aquí sería, lo importante es saber qué tipo de disbiosis, o sea, por cuánto tiempo se ha originado la disbiosis en la persona, ¿no? Y lo más Exactamente, recomendable es después de 2 horas después de haber comido y antes de ir a dormir, ¿no? Para que, como decía usted, ¿no? Haga lo que tiene que hacer el producto, ¿no? Y también exactamente, muchos pacientes recomiendan, bueno, es lo que vemos, el Activia o los yogures que encontramos acá, lo más importante es que no tienen que tener azúcar, porque cuando ya tiene demasiada azúcar ahí pierde su efectividad. Y también leía que muchas veces el paciente quiere incrementar o tener en cuenta de tomarse un yogur, pero no toma en cuenta desde que salió del refrigerador, lo ponen en el carro, llegan a la casa, ya tuvo ese cambio de enfriamiento y ahí se pierde la efectividad de la cepa. Ese es un punto muy exactamente, importante que hay que tener en cuenta, ¿no? exacto. Esto, lo último que mencionas es como, bueno, yo pienso que es lo más importante porque algunos no saben que se tiene que tomar luego después de que sale del refrigerador, porque ya tiene un método de enfriamiento y que tiene que estar aproximadamente de 5 grados, bueno, menos de 5 grados para que ejerza tal cual su acción. Y después de que lo sacamos del refrigerador o de donde lo tengamos, tenemos aproximadamente de 5 a 10 minutos como máximo para poderlo tomar y que ejerza su efecto totalmente neutro, vamos a ponerlo así, que ejerza su efecto de forma eficaz, sin ningún tipo de, vamos a ponerlo así, efecto placebo. Por ejemplo, bueno, aparte de los yogures, ahorita mencionaban los búlgares, también es otra forma que, bueno, aquí yo no he conocido muchas personas que les guste, por eso siempre se maneja el yogur. Y sí, mientras menos azúcar tenga, mejor será la efectividad del probiótico. Y me pregunta Carmen, ¿cómo se da cuenta uno cuando existe una disbiosis intestinal? Síntomas. La disbiosis puede ser muy variado. ¿Por qué muy variado? Porque dependiendo de la patología, por ejemplo, una disbiosis, por ejemplo, en diabetes, podría ser una triada, vamos a poner igual como la triada que conocemos, pero de esta forma va a ser una triada específicamente que ya está generando algún tipo de resistencia microbiana o resistencia a algún tipo de fármaco. Esa es una de las triadas. La segunda podría ser que está resistiendo a algún tipo de alimento, por ejemplo, una intolerancia o alergia a algún tipo de fármaco, un tipo de alimento, perdón, que no era alérgico o algo por el estilo. Y la tercera es que pueda estar generando algún tipo de falla renal. ¿Por qué? Por este mismo medio del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esto es lo que controla, como ya sabemos, una falla renal. Y estos son las 3 principales, vamos a ponerlo así como una triada, que se puede manifestar, pero sí es dependiendo mucho de qué tipo de patología tenga. Si es un paciente normal, normalmente lo vamos a estar viendo en que tiene algunos problemas o malestares gastrointestinales continuamente. Me refiero continuamente a que sea al menos 2 días, bueno, 2 a 3 días aproximadamente por semana. Si lo tiene continuamente, eso es una disbiosis. Otra disbiosis, en caso de un paciente normal que no tenga ningún tipo de patología, es que tenga mucho estrés. ¿Cómo ves el estrés? Principalmente por la cara. Los ojos, lo que son las
ojeras. Esto mismo nos hace ver una disbiosis microbiana. Otra parte es que puede haber algún tipo de patología discreta. ¿Patología discreta a qué me refiero? Por ejemplo, algún tipo de ictericia o algo por el estilo que predisponga al paciente en caso de algún tipo de anemia también. Eso es un tipo de disbiosis que podemos ver de una forma más directa con el paciente sin necesidad de tocarlo propiamente. Y esto es un poquito de ejemplo. No sé si tengan alguna otra pregunta un poco más específica, si quieren saber algún tipo de patología. El kefir es bueno también, viene ahí. Pero todavía no se conoce específicamente qué tipo de cepas tiene, porque dependiendo de los cuidados ambientales que se llevan en el proceso tal cual de cómo se está realizando y qué tipo de marca también lo saca, es como vamos a saber qué tipo de, ya sea bifidobacterias o tipo de lactobacilos tenga el kefir, porque ahorita ya está muy industrializado. El búlgaro, pues ya sé, esto propiamente se hace en casa. Creo que de eso no hay ningún problema. No he conocido algún tipo de empresa que haga búlgaros tal cual, pero el kefir sí. Yo recomendaría más búlgaros que kefir o yogurt. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? A mí me gustaría aportar que tanto el kefir como los búlgaros, como los yogures que venden comerciales, eh, la cantidad de probióticos que se consumen es mínima. Realmente es una cantidad muy, muy, muy bajita, alrededor de 2 millones, cuando en un suplemento lo encuentras con billones de cepas. Entonces, este tipo de productos ya encapsulados nos aseguran que la cantidad correcta de millones de cepas lleguen más que nada al colon, al intestino, ¿no? Que es en donde queremos que lleguen, porque muchas se pierden en el camino, en el tránsito intestinal, ya sea desde el esófago, con la acidez estomacal o en el intestino delgado. Sí, exactamente. O sea, sí es bueno que tenga algún tipo de lactobacilos o bifidobacterias estos productos, pero así como tú lo dices, no te asegura que tenga la cantidad adecuada. Vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, con lo que es la creatina en suplementación deportiva. No es lo mismo consumir productos que sean, por ejemplo, un tipo de promotor para a consumir la misma creatina específicamente para esto. Pasa lo mismo con los probióticos. Necesitamos, bueno, en caso de que tengan un paciente que sí necesita probióticos para disminuir manifestaciones clínicas, sí es necesario incluir suplementos. Aquí ya está muy mal estudiado de que poner suplementos es de muy mala ética, que porque somos nutriólogos y nos enfocamos precisamente en la nutrición. Sí, o sea, está muy bien esto. Pero cuando el paciente ya necesita algo extra, que ya no vemos tal cual resultados en los tanto exámenes bioquímicos como algún tipo de manifestación tal cual clínica que estemos viendo en consulta, ahí ya es necesario suplementarlo. Y como dice la palabra suplementar, no es que vayas a intercambiar un alimento, es porque vas a complementar el alimento con esto mismo parte de los probióticos, en este caso. Y ya así como dice María, ¿verdad? Sí. Como dice María, los probióticos que ya vienen encapsulados, normalmente siempre vienen encapsulados, es muy raro que vengan como en pastillas. Que vienen ya encapsulados, te aseguran específicamente que ya tienen las bacterias, ya sea buenas, obviamente, que sea lactobacilos y bifidobacterias, y que vayas a hacer un efecto eficaz, y no es así como en los yogures o algo por el estilo, que tienes que tomártelos así de seguidita para que ejerza su acción. Ya aquí lo puedes tomar de cualquier tipo de forma, hay algunos que lo toman así como van, sin agua ni nada, y por ejemplo algunos que se lo toman así sublingual, que es un efecto un poquito más rápido, también se vale, pero esto ya dependiendo de la indicación médica y nutricional.
Perdón, yo creo que la importancia del kefir es que vendría siendo parte de un estilo de vida. Y la suplementación con probióticos es cuando ya se va a atender una patología, ¿no? Como lo comentaba. Y es que también se estaba viendo el nopal como probiótico y prebiótico, ¿no? Que sería parte. Tenemos que ver la situación socioeconómica de la persona, porque muchas veces tienen una patología, pero el probiótico en México todavía es muy caro. Entonces tendríamos que recomendar alimentos que ayuden a mejorar su microbiota. No sé cómo lo ve usted. Sí, o sea, dependiendo, no solamente el yogur, el kefir, lo que son los búlgaros tienen probióticos, hay más alimentos, no solamente el nopal, que contienen probióticos y prebióticos. Y esto mismo hace que se pueda fusionar todo esto. Haz de cuenta como si fuera un tipo de simbiosis con los alimentos, con los probióticos, para que pueda ejercer un efecto un poquito más placentero, vamos a ponerlo así, que sea un efecto más eficaz. Porque sí tiene probióticos el nopal, tiene el kefir, tiene el yogur, pero no lo necesario para poder disminuir esta misma patología. Por ejemplo, en malestares gastrointestinales a lo mejor sí disminuye, pero no tanto a comparación con un tipo de probiótico. Y sí también tenemos que checar, por ejemplo, la parte socioeconómica del paciente. Otra opción que se puede estar haciendo es manejar dosis chiquitas, por ejemplo, si ponemos una pastillita que sea mejor media y irlo paulatinamente poniendo, por ejemplo, una vez cada 2 días, una vez cada 3 días, para que de esa forma pueda dudar un poquito más esta parte. Y sí, también, por ejemplo, el kefir, son dos opciones, así como tú dices, un estilo de vida para algunos pacientes, pero para otros que quieren iniciar propiamente por la moda que está saliendo de esto, es como un poquito más general, vamos a ponerlo así. Y esta forma, si es así como un estilo de vida, se podría implementar como un tipo de probiótico, pero aquí hay que ver mucho la parte de los electrolitos, porque se ha descrito algunos artículos que puede haber un desequilibrio hidroelectrolítico porque nada más consumen puro kefir, porque es un estilo de vida, así como tú lo dices. Y estos pacientes algo así es como los pacientes vegetarianos o veganos, perdón, que nada más consumen esto y no consumen más cosas. Es puro kefir o agua también, es lo único que consumen. Y esta misma parte es por lo que tenemos que mantener un control con los electrolitos, de preferencia que sea cada mes, en caso de que vean a estos mismos pacientes que les digo, si no, no hay ningún problema. Un punto que he visto pacientes en la experiencia que he tenido ahorita y que es un punto a favor es que los productos similares tienen un probiótico, no es muy caro y está teniendo muy buena efectividad, y entre otros colegas que hemos estado hablando en México, me dicen que los días lunes tienen un descuento con ese probiótico, pero es muy bueno que chequen eso para sus pacientes. Y está a bajo precio y estaríamos ayudando al paciente. A lo mejor no tiene la misma cantidad de cepas, pues, sin embargo, se están viendo formas muy positivas o reacciones muy positivas en el paciente. Sí, bueno, si puedes esa información también compartirla. No sé si está en todos los lugares, pero bueno, hay algunos, bueno, muchos de ustedes creo que son de allá de Estado de México, que es donde estás tú, Lau. Este, si es así, sí estaría muy bien implementar esa misma parte. En caso de que el paciente tenga problemas con los recursos económicos, es una de las opciones que se puede optar sin ningún problema. No, no, Eduardo, estoy en Texas. Ah, ya, sí me habías comentado que te habías cambiado, perdón. Sí, ok. Oh, vale, bueno, esperemos que nos llegue aquí también a México. No, no, de hecho, los pacientes que he tenido en México, Ujú. este, por otra colega que tengo en Monterrey, ella me sugirió eso, del producto de probióticos de similares salía muy bueno, entonces lo recomendé a una persona con problemas de disbiosis
por enfermedad en diabetes y me dice que está mejorando mucho, muy bien y que le sale mucho, muy barato. De hecho, también lo estoy viendo con otra colega para personas con obesidad. Le está funcionando también perfecto y me decía que creo que los días lunes salen 45 pesos. Nada más voy a checarte cuál es el nombre del probiótico y porque tienen un descuento. Y de hecho se recomienda creo que 3 veces al día un paquetito y ella nomás los están tomando uno a diario por la situación económica y les va muy bien. Entonces, y es un producto de similares. Ah, ya te entendí. No, pues entonces estaría perfecto esa parte. O sea, en sí, les digo, o sea, no es de que me vaya con una marca en específico, pero si hay resultados, si hay las bacterias específicas, sin ningún problema pueden optar por esta misma parte. Bueno, colegas, en sí, pues ya terminamos. Muchas gracias por haber estado. Antes de que se vayan, si tienen así como que esta misma espinita de qué es lo que vamos a estar viendo, un poquito más a detalle de todo esto, vamos a tener un curso que se llama Biología y Genética aplicada a la nutrición deportiva. Este va a estar de 6 días. Vamos a incluir un 7º día de preguntas y respuestas. Esos van a ser los temas. Va a ser del 16 al 22 de junio. Va a ser conmigo y con Idis, perdón. Es Idis y conmigo. Y vamos a estar incluyendo toda esta parte. Vamos a incluir mucho material de apoyo. Vamos a incluir también algunos diccionarios también que tienen que tener tal cual en cuenta, porque a veces se confunden las palabras. Es un poquito muy raro. Y vamos a tener descuentos especiales para ustedes. Los descuentos van de 5 a 10 personas, 239 pesos, y de 11 a 20 personas también. Esto puede ser entre sus amigos, colegas, puede ser incluso desde el mismo grupo, no hay ningún problema, pueden estarse organizando y pagar propiamente un grupo de esa forma. Hasta el momento, no sé si tengan alguna duda, pregunta, algo que quieran resolver ahorita. Que les dejo igual la bibliografía y ahorita también les mando la presentación.